Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por estar en sintonía de Canal 4 en esta edición de Periodismo en Plural. Me da mucho gusto saludar a quien nos acompaña también en esta mesa y comienzo con Vania de Dios. Vania, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto verlos esta noche y también a quienes nos acompañan y están aquí trasnochando con nosotros. Así es, igual, Esperanza Romero. Ya no me había tocado contigo, No, ¿verdad? Vania, qué gusto coincidir. Señores, muy buenas noches. Ivana Razola. Trini, buenas noches. Compañeras, compañero, buenas noches. Gabriel Ibarra. Siempre es muy grato estar aquí con ustedes. Siempre, con así este gran es. auditorio. Así es. Y el día de hoy o esta noche les invitamos a platicar, pues allí en casa a lo mejor se encuentra bien acompañado, bien acompañada, para dialogar, igual que en esta mesa, temas muy importantes como por ejemplo la educación en México, una educación en paro. La CENTE se encuentra tomando diferentes vías de comunicación, espacios públicos en contra de reformas, cambios que se quieren hacer en la educación en México y bueno, platicaremos al respecto. También, por supuesto, de este crimen, doble homicidio que se registró en la Ciudad de México con un funcionario del gobierno de Clara Brugada y las repercusiones políticas y en temas de seguridad que tienen. Y por último, bueno, hablando de seguridad, estas armas de Donald Trump se vuelve a armar, plantea un domo dorado, lleva a sus militares a la frontera con México y bueno, ¿qué representa esto para nuestro país, nuestros connacionales, las personas que todavía pretenden este sueño americano? Y vamos precisamente con el tema de educación para abrir Periodismo en Plural esta noche. Se anunció con bombo y platillo un 9% de incremento al salario de los y las profesoras. Pareciera que ahí se iba a calmar todo, ¿no? Pero ¿Más sin vacaciones? embargo, una ampliación de vacaciones, correcto. Y sin embargo, sigue la presidenta de México pidiendo el diálogo, sentarse a platicar precisamente con los coordinadores de estos sindicatos o esta Coordinadora Nacional de la Educación, ¿no? Esperanza, ¿cómo lo ves? 9 días de manifestaciones de esta coordinadora de maestros que ha puesto de cabeza la Ciudad de México y que hay que reiterarlo, yo lo he dicho en muchas ocasiones, como gremio el magisterial es el más grande, el más importante en ese sentido y lo que representa la capacidad de movilización. Sin embargo, a mí me parece que se llegó a un punto en donde ya están en el límite. Cuando insisten en un incremento del 100%, algo totalmente descabellado, irreal, imposible. Aunque la presidenta ha reiterado y ha contestado que no hay recurso, la realidad es que se les sigue permitiendo, dando todo este margen con el argumento de que se va a respetar la libertad de expresión, pero aquí estamos ya en un punto en donde está el derecho de otros. Y es una protesta donde la respuesta a ese punto, porque son varios, del pliego petitorio, del incremento salarial del 100% es imposible. Se autorizó un 9% de inmediato retroactivo al 1 de enero y a partir de septiembre próximo un 1%, es decir, el 10%. Y esto pone al gremio magisterial como el que quedaría por encima de cualquier otro sector de trabajadores en nuestro país en cuanto al beneficio de un incremento salarial por arriba del marco inflacionario, por arriba del impacto que se tuvo en cuanto a la inflación. ¿Eso qué significa? Significa percepciones reales, incrementos reales cada año que les impiden el que se vaya deteriorando su calidad de vida con la pérdida de poder adquisitivo. En cuanto a otra clase de reclamos, quizá muy justos y legítimos, como el tema de la ley del ISSSTE, el tema de cuando fue apenas el día del maestro, apenas hace unas semanas, la presidenta, en lo que se refiere a Fobiste y créditos en esta naturaleza, autorizó el que se les congelaran. Y estamos hablando de una cantidad muy importante de miles de millones de pesos que se está, entre comillas, cediendo para beneficio de los trabajadores afectados por unas reformas del tiempo de Peña Nieto que les afectaron directamente. Sin embargo, están, insisto yo, en el 100%. A mí me parece que esto les deslegitima todo su movimiento y una manifestación en 9 días donde han paralizado
casi 20,000 escuelas en todo el país, afectando a 1,400,000 niños, a más de 60,000 docentes. Y bueno, Jalisco no está entre las entidades afectadas por esta coordinadora, pero sí tenemos otros estados donde están padeciendo, donde históricamente en Chiapas, en Oaxaca, que es de donde viene el movimiento fuerte de la coordinadora, son los principalmente afectados. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Ejecutivo va a decir, si esto no se puede, ya dijimos que no, si tengo a mis representantes y la mesa de diálogo está abierta, hay otras vías, debe haber otras vías para seguir en la negociación? No es posible que paralicen el aeropuerto internacional, no es posible que afecten la llegada, la salida de vuelos, el que se tenga que llegar a otras pistas aéreas porque simple y sencillamente la tomaron en una presión cada vez mayor, que están llegando a delito, al robo de la cuota que te dicen es voluntario, 100 pesos en las cuotas de peaje. 100 pesos ¿para qué? Para financiar su movimiento, consentido por quién, tolerado por quién. Llegamos, insisto, al punto en que la presidenta ya debe de advertirles. Y simplemente empezar con aquellos maestros que están en el alboroto desquiciando la ciudad. Insisto, por legítimas que sean sus demandas, llegó un punto en que la negociación debe de llevar a otra vía. Ver, entonces, están afectando a muchos. La pregunta sería, Vania, ¿coincides en que sí hay una respuesta por parte del Ejecutivo, ¿no?, del país, en este caso Claudia Sheinbaum, de escucharles, de proporcionarles mayores vacaciones, mayores prestaciones, un salario, etcétera, etcétera? Sin embargo, se está rayando también en el delito y entonces tendría que entrar ya la fuerza pública y tener como presidenta, como Estado, un problemón que yo creo que se lo va a llevar todo el sexenio si empieza o si da ese paso. Yo creo que Esperanza tocó unos puntos muy importantes. Yo los resumiría en 3 puntos. Primero, las demandas que ellos están teniendo ahorita ya rebasan por mucho los alcances que pudieran tener. Ya les dieron el 10% en total de lo del incremento, ya les dieron más días de vacaciones y además también ya se habló de los para la edad de jubilarse, que no fuera de 60 años como lo marca la ley, sino que los hombres a los 58 y las mujeres a los 56, fue lo último que dijo la Secretaría de Gobernación. O sea, ya hubo planteamientos para poder llegar a una negociación. Ellos están exigiendo el 100% del incremento salarial. Yo creo que estamos en México, ¿quién podría pedir eso? Ni siquiera en el sector privado, mucho menos en el gobierno. Y además también lo de la derogación de la ley del 2007, es de 2007, de lo del ISSSTE, que recordemos que eso implica el tema de pensiones, el tema de lo del retiro también, implica una cantidad fuerte de dinero porque no es algo que solamente vaya a atañir a los profesores, sino a todos los trabajadores del gobierno federal. Entonces, desde ahí ya hay algo que va más allá del alcance que se podría tener y es un tema complicado porque es un tema económico, ya lo hemos discutido aquí otras veces, lo que tiene que ver con el retiro y con las pensiones. Un segundo punto es de que cada vez las protestas van escalando y escalando y escalando. Ya lo último que hayan llegado, lo que pasó este fin de semana en el aeropuerto de la Ciudad de México es tremendo. Primero porque se vienen unos partidos de fútbol, porque van a venir todavía, México va a ser sede, y estamos en un aeropuerto, si hay algo que debe garantizarse es la seguridad. ¿Cómo es posible que hayan tenido que suspender algunos vuelos que no hayan podido aterrizar en la Ciudad de México por una cuestión de seguridad? Que haya pedido personas que perdieron vuelos, tripulación, la gente que va en los aviones que no haya podido llegar, que ellos se hayan metido todavía al área de pasajeros. O sea, ya te habla de lo que está sucediendo y veámoslo desde afuera, o veámoslo de las personas que vienen a nuestro país o personas que están desde otro lado en otros países. Pero la señal que se va es de anarquía total, de que no se tiene control. Y no me queda claro, no es una empresa privada a la que se le tiene concesionado el manejo del aeropuerto. El aeropuerto como tal es, todas estas zonas son de propiedad, por llamarle así, del orden federal. Entonces, sí se está violentando, sí están cometiendo un delito, sí debería de haber actuado la fuerza pública. Pues yo creo que la presidenta, como decía Esperanza, ya están rayando en el límite y particularmente las personas que se han visto afectadas. Hoy hubo varios cierres, principalmente en la Ciudad de México, pero también pensemos en todos aquellos niños que hoy daban una cifra de que son alrededor de 1.2 millones de jóvenes, de estudiantes que están sin clases. Todo lo que implica para las mamás, lo que implica para los niños, lo que implica para los que tienen que ir a trabajar. O sea, tiene unas implicaciones, además de las manifestaciones,
Yo creo que hay personas que ya están en el límite de que quizás si hay alguna medida, no creo que vayan probablemente esta se la vayan a aplaudir. ¿Cómo se resuelve el problema con la gente, Gabriel? Pues la pregunta sería, ¿hasta qué punto debe ser la tolerancia? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Y yo recuerdo 20, 30 años atrás, cuando fue Zedillo presidente de México, el CEU, de la que formaba parte la hoy presidenta, paralizó la UNAM casi un año. Fue casi un año. Y demandas muy parecidas, así descabelladas completamente, fuera de toda proporción, y Zedillo los dejó. En aquella época, pues la presidenta Claudia Sheinbaum era estudiante, su ex esposo Carlos Imaz era líder del CEU, y los dejaron. La presidenta aplicará ese criterio, esa forma de enfrentar un problema como Zedillo en aquella época. Hoy le toca pues la responsabilidad, porque el daño ahora pues es mayúsculo, porque aquella pues paralizaron la UNAM, la universidad número 1 de México. Pero ahora el efecto es sobre la Ciudad de México, sobre la capital, el daño económico, además de educativo, económico. Y es muy contradictorio este grupo de la CENTE, con C, porque por un lado ellos hablan de luchar contra el neoliberalismo, todo lo que huele al neoliberalismo, esas han sido las luchas contra estas reformas a las leyes de la 2009, y sin embargo, pues el daño que están haciendo a la educación pareciera pues más bien una falsa bandera justificándose, pero ¿qué hay detrás de estos grupos? En el pasado se les vinculaba mucho a la izquierda, a los grupos de izquierda. A López Obrador se le vinculó mucho, ¿no? Que ellos movían a los maestros de Oaxaca, de Chiapas, contra el gobierno. Y bueno, tumbaron la reforma de Peña Nieto, la reforma educativa, que había sido bien recibida, que impulsaría un nuevo modelo educativo, bien recibida de acuerdo a cómo iba el mundo, ¿no? Y sin embargo, como era una política neoliberal, pues la tumbaron, llegó López Obrador les dio todo prácticamente lo que pedían, y ahora se han radicalizado más con el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Yo creo, contestando tu pregunta, pues yo creo que sí debe de acción de gobierno, de autoridad, el Estado debe de aparecer, debe de imponer orden, de hacer valer la ley, porque entonces es una caricatura, el gobierno se convierte en una caricatura, y este grupúsculo, así me atrevo a señalarlo, ¿por qué tanta tolerancia pues ante tanto daño que están haciendo al país, principalmente a la niñez, pues y a los jóvenes no le dan oportunidad de prepararse? Entonces, estoy de acuerdo que haya demandas, sin embargo, pues todo tiene límites. Un aumento del 10, 15%, pero el 100%, como ha señalado Esperanza y Vania, pues quiere decir que no quieren arreglo, definitivamente. Es que los verdaderos motivos ante esto, cuando no le encuentras lógica, hay quienes dicen que es una especie de presión para que las decisiones importantes que esté tomando o que tengan que tomar Claudia Sheinbaum respecto, por ejemplo, a relación con Estados Unidos, ceder o no ceder a las peticiones que está haciendo el presidente Donald Trump, etcétera. Cada una de sus decisiones estará presionando un grupo para poderla obligar a ir o venir a algún lado. Y ese grupo, ¿quién puede ser ese grupo? O sea, ese grupo puede ser alguien muy cercano a la misma presidenta que se opone a esas políticas, las presiones que enfrenta Donald Trump, y puede ser alguien muy cercano. Porque podríamos pensar que lo que se les ha otorgado es muy bueno. Tú lo dijiste, Esperanza, o sea, el incremento salarial, más vacaciones, la condonación de deuda, hablando de vivienda, créditos de vivienda, etcétera. ¿Qué más podrían pedir, no? Sí, pero bueno, a ver, aquí me parece que la historia que se está contando es otra, porque en realidad se trata de un grupo que es un viejo aliado de la Cuarta Transformación. Así es como se tiene que ver. La CENTE acompañó al menos a López Obrador en esta última etapa cuando llega a ser presidente
Y me parece que lo que está viendo este grupo en la presidenta Claudia Sheinbaum es debilidad. Desde el momento en que ella decide retirar esta reforma constitucional en la cual se modificaba esta parte referente a cobrarles o descontarles mayor cantidad de dinero a las personas que más ganan dentro de la CENTE, me parece que ese es un punto clave en el cual la CENTE identifica que puede haber todavía mayor ganancia, porque además hay una cuestión que está sobre la mesa. Morena tiene mayoría constitucional tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pueden tomar la decisión de derogar la famosa ley del 2007 de Calderón, lo pueden hacer, pero hoy lo reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum, inclusive contra su voluntad. No puedo derogar esa ley porque el costo que tendría el erario público sería enorme. El darles estas pensiones del 100%, no con el modelo de Afores, sino con este modelo solidario, pues prácticamente pone en jaque al Estado mexicano, ¿no? Entonces, y además, pues de alguna forma se encuentran atados porque también es parte de este discurso de la Cuarta Transformación. Nosotros no reprimimos, nosotros no vamos a salir con la fuerza policial a reprimir a estos grupos de la CENTE. Entonces, me parece que estamos en un escenario en el cual la presidenta sí o sí va a tener que sentarse con estos grupos y van a tener que pactar, van a tener que negociar, porque si no, de otra manera, pues esto va a continuar, ¿no? Me parece que de alguna forma le tiene tomada este grupo la medida a la presidenta. Pero mientras siguen publicando una especie de calendario de manifestaciones, paros, etcétera, en diferentes partes de la Ciudad de México, como ya una estrategia muy bien coordinado, ¿no? La coordinadora. ¿Sí? Yo creo que estamos en un momento definitorio. ¿Definitorio en qué sentido? En cuanto al manejo de la presidenta con respecto al tema. Si bien el antecedente, la relación de la coordinadora con Andrés Manuel López Obrador desde 2018, cuando él llega al poder, los cambios que hace y cómo tumba la reforma de Peña Nieto, sobre todo aquella parte que la amplia sociedad en el sentido de padres de familia, docentes involucrados con el proceso enseñanza-aprendizaje veían como positivo la evaluación, que fue lo primero que rechazaron. No quedaron conformes. Llegamos a un punto donde la presidenta, que a mí me parece que ha sido prudente en todas las batallas que ha enfrentado o procesos, y lo ha demostrado con el caso Trump, que más adelante hablaremos, cuando viene el próximo fin de semana, un 1 de junio, en que la CENTE ya dice, vamos a boicotear la elección de juzgadores, un acontecimiento muy importante para el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Creo que eso sí puede llegar a ese extremo en que diga, muy bien, vamos a ver de cómo nos toca. Y en el sentido de cómo nos toca implica aplicar la ley, que podría hacerlo sin encarcelar a los que se están manifestando, desde la lógica que ella justifica o entiende porque en su momento lo vivió. Voy a los ausentes del aula, a los ausentes de sus responsabilidades como administrativos o docentes en los 20,000 planteles educativos que por andar allá no están frente a grupo. Aplícales, descuéntales los días, están recibiendo el pago. Están allá, ya tienen 9 días con manifestaciones. Les descuentas y se viene también como una bola de nieve el problema uno tras otro. El tema es si el próximo domingo 1 de junio vamos a ver a la Guardia Nacional custodiando cada una de estas lugares de votación para garantizar el gran proyecto de la 4T. Si no lo vemos, significa que, por ejemplo, esta oportunidad de la que tú hablas, de que ya se debe de hacerle frente a este problema con la CENTE, o los va a dejar que transcurra hasta que llegue un 2026 donde tengas un gran evento deportivo y que sea eso lo único que te pueda preocupar. Yo no creo que pueda dejarlos, porque no es una situación que pueda... Manifiéstese todo mi sexenio, no va por ahí, por el grado increciendo en cuanto a las formas y a los cómo. Ya hablamos de una terminal aérea, no había ocurrido antes. Hoy instalaciones del INE, y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver el INE? Hoy están... Televisoras. ¿Por qué están cambiando de estrategia? Porque van en aumento. Llegamos a un punto culmen. Tú sí hablabas de un año. Algo ¿no? muy grande seguramente hay detrás de esto, y tú pusiste el dedo en la llaga.
cuando lo advertías. Algo que no conocemos, porque se advierte que estos no quieren una negociación, no quieren. Entonces, algo detrás hay y que puede ser una presión para la presidenta en políticas fundamentales para el presente y el futuro del país, y que tiene que ver con Estados Unidos. Vámonos a la pausa y vamos a hablar, como bien lo dijo Esperanza más adelante, de Donald Trump, pero también hay que hablar de lo que sucedió en la Ciudad de México, porque creo que hay algo ahí que está golpeando, tratando de golpear a los gobiernos de la 4T con este doble homicidio, ¿no?, de los funcionarios de Clara Brugada. Al regresar de la pausa. Bueno, estamos ya de regreso, gracias por acompañarnos. Y la semana pasada, una transmisión de la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, vimos una escena que cuando toma ya conciencia y te vas dando cuenta de lo que estaba sucediendo entre la presidenta, sus jefes de prensa y el titular de la Seguridad en México, García Harfuch, empiezas a ponerle una atención especial al comportamiento, al lenguaje corporal, lo que veíamos esa mañanera donde le pasaban a la presidenta un comunicado, después se acercaba a Harfuch y se estaban justo presenciando que el Estado se diera cuenta que en la Ciudad de México se había registrado un doble homicidio contra la secretaria de Clara Brugada y un asesor ahí en Ciudad de México. Un mensaje muy, muy claro después de que durante varios meses ha habido un operativo de seguridad para poder detectar a cabecillas de bandas, de criminales, y que se han dado golpes muy interesantes. Gabriel, ¿crees que es un aviso por parte de grupos del crimen organizado de que basta de estar investigando y déjanos seguir operando? ¿A dónde va todo esto? Mira, hay muchas especulaciones. Además. De qué podría originarlo, provocarlo, quién podría estar detrás de ello. Y uno muy fuerte, pues, es efectivamente el crimen organizado. Y tiene lógica que pueda venir de ahí, en razón de la guerra, no una guerra declarada como la de Calderón contra el narcotráfico en aquella época, pero evidentemente la política de abrazos no balazos ya es cosa del pasado, ¿no? Entonces, sí se ve una lucha frontal contra la criminalidad, y en la Ciudad de México le han pegado a grupos del crimen organizado muy poderosos. Entonces, una hipótesis ahí está presente, tiene fuerza, que podría ser el crimen organizado, pero además este golpe, pues hacía rato que no lo veíamos. Yo creo de crímenes de esta naturaleza que se registraron, fue más bien a otro nivel de políticos, como el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? El de Calderón tenía un funcionario muy cercano y fue el que se desplomó su helicóptero ahí en Ciudad de México. Pero bueno, fue ahí fueron especulaciones, ¿no?, de si pudieron haber sido atentados, ¿no? Fueron, creo que tres secretarios de Estado en el gobierno de Calderón murieron, entre ellos 2 secretarios de Gobernación y un secretario de Seguridad, ¿no? Entonces, pues, qué casualidad, ¿no?, que 3 en un sexenio haya sufrido esa forma de muerte, de supuestos accidentes, pero pues la forma de actuar diferente, ¿no?, a la de hoy. Esta última, la pasada semana, fue brutal, ¿no? Fue brutal, fue un golpe al corazón del poder de México, ¿no? No nada más el mensaje es para la jefa de gobierno, sino para el gobierno mismo de la presidenta Claudia Sheinbaum, de parte de la criminalidad, porque la criminalidad, así es como se suele actuar. Golpea y lleva un mensaje de fondo que a lo mejor nosotros, los mortales comunes de carne y hueso, no le alcanzamos a entender, pero los gobernantes sí lo entienden, ¿no? Entonces, puede llevar implícito un mensaje en torno a acciones, en torno a la política misma de seguridad que este gobierno ha estado impulsando,
y que además no tiene alternativa, lo hace porque lo hace, o sea, no hay de otra. Por un lado, las presiones que tiene del gobierno de Donald Trump, de que pongan orden en México, de que ese señalamiento de esas complicidades de gobierno con la criminalidad. Entonces, en ese sentido, pues, por un lado, la presidenta este gobierno no tiene alternativa en ese sentido. Y por otro lado, la misma realidad te lleva a que gobiernes, a que el Estado, el famoso y poderoso Leviatán, haga su tarea de seguridad a los mexicanos contra esos grupos criminales, pues que han rebasado al gobierno. Y déjame, Gabriel, decirles, porque el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, decía, bueno, hacen de una forma muy mediática y el tema del homicidio, doble homicidio, ocupa las primeras planas, ¿no?, en la prensa, pero acá en Michoacán, acá en Uruapan, asesinan a funcionarios todos los días y no pasa nada. Fue un reclamo que le hace el gobierno federal para que manden sus ojos también a Michoacán, que está en este momento en una situación crítica. Bueno, no sé cuándo no lo ha estado, ¿verdad? Bueno, es que obvio, en cualquier lugar donde asesinen a una persona debería de ponerse el ojo ahí. Creo que además de que es muy, muy lamentable, estamos hablando de la Ciudad de México, que es la capital del país, que estamos hablando de una de las ciudades que están más congestionadas a la hora en la que fue. Yo creo que al margen de las indagatorias y todo lo que se ha estado investigando, que va de manera paralela, es qué señal se está mandando. La señal es si a funcionarios de primer nivel los asesinan con tal impunidad, de esa manera, ¿qué podemos esperar, como decía Gabriel, los demás ciudadanos? Se está dando la señal como que no puedes, todos los ciudadanos estamos en riesgo y que como si ya se estuviera saliendo de control. ¿Quién tiene control de la seguridad de nuestro país? Clara Brugada, su equipo, no eran parte del equipo de Sheinbaum, nunca han sido como parte del equipo de Sheinbaum. Recordemos que Sheinbaum estaba apoyando a alguien más para que llegara a la Ciudad de México, pero no dejan de ser parte del movimiento de la 4T. Entonces es como si hubieran atacado directamente a la 4T y además a alguien muy cercanos todavía por lo que se define en tanto del gobierno. Creo que es muy peligroso lo que esta señal, y sobre todo en el entorno, lo que hemos venido platicando desde el principio, o en el contexto de lo que se está viviendo, lo que se está diciendo o lo que dice Donald Trump desde Estados Unidos, del crimen organizado, de los riesgos de México, de que no se está combatiendo, incluso hasta de narcogobiernos. O sea, los discursos están empezándoselos a embonar, pero además como si se estuviera saliendo de control totalmente la seguridad. Que ojo, bueno, hay que recordar el atentado contra Omar García Harfuch, ¿no? También... Que fue similar. Exactamente, puso el ojo en Ciudad de México. Nunca veíamos que Ciudad de México fuera atacada. Tan vulnerable. Exactamente. ¿Qué estarán planeando? Porque dijeron, habrá una investigación 24/7 para esclarecer el caso de este homicidio, que fue, como tú lo decías, ¿no, Gabriel? Por parte de una persona muy experta. Los tiros se ven justo en el parabrisas, dentro de un margen muy reducido, con una precisión que sabían, ¿no?, a lo que iban. Hay quienes presumen que estaban muy bien estudiados sus recorridos y que el mensaje era directo y que no podían fallar. Pues bueno, hay una de las grandes debilidades del Estado mexicano en la actualidad. Me parece que los sistemas de inteligencia ayudarían precisamente a este tipo de cuestiones, a poder prevenir en parte este tipo de temas de posibles atentados. En la Ciudad de México no se veía un crimen de esta naturaleza desde el asesinato del secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, en 1994, así en la calle, a plena luz del día. Y evidentemente las especulaciones se dan porque además hay que entender la complejidad de la Ciudad de México, ¿no? No podemos decir que es una ciudad tranquila, pacífica, cuando pues nos enteramos de que cómo estos grupos del crimen organizado, que la Unión Tepito, bandas de tráfico de drogas, bandas de montachoques, bandas de extorsionadores, bandas de secuestradores. Es una de las ciudades más complejas, pero también con una de las mayores problemáticas. Un asunto que llama la atención es
¿Por qué asesinar a estas dos personas que no están involucradas directamente en el tema de seguridad? Eso quiere decir que probablemente le están mandando un mensaje a la jefa de gobierno. ¿Y cuál puede ser ese mensaje? No cumpliste con alguna cuestión que se había pactado, te metiste con algo que no tenías que meterte. Aquí el problema es que mientras más tiempo tarde la autoridad en encontrar a los responsables, más van a aumentar las especulaciones y también más van a aumentar las dudas acerca de si a las personas que detienen, pues en realidad son chivos expiatorios para poder calmar a la opinión pública, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que si algo se tiene que comenzar a hacer en el país es pensar en una política de inteligencia y claro que tenemos que proteger mejor a funcionarios públicos, sobre todo de esta naturaleza, y claro, o sea, tristemente esto pone en evidencia que no es exclusivo del interior de la República. Todo el tema de la violencia política es algo que pues prácticamente afecta a todo el país. Es que me hace recordar el asesinato, el homicidio, va a ser 15 días, ¿no? De quien fuera funcionario del Revolucionario Institucional, ahí en la zona real de Zapopan, ¿no? Me haces pensar en este reclamo que hace el alcalde de Uruapan, al que me refería hace un momento. De verdad, la clase política está viviendo un nivel de violencia que quizás no estamos detectando, ¿eh? La enfermera, que fue candidata y estaba en funciones de regidora. Así es, en un municipio tocado por el crimen organizado, pero quizá aquí radica la diferencia. Yo coincido con mis compañeros en dos cosas. La primera, que claramente por la manera en que fueron asesinados, tiene ahora sí que la rúbrica de la mafia, de los grupos criminales, y es un mensaje. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el mensaje? Y ya entrar al terreno de las especulaciones, decía Iván, bueno, ¿qué será? ¿Un reclamo? ¿No cumpliste? ¿Qué grupo criminal? La realidad es que no lo sabemos hasta ahora. Quizá quien lo sepa ya no solo es Omar García Harfuch, sino también los coordinadores de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, porque hoy a puerta cerrada estuvieron hablando sobre la seguridad y sobre este tema muy en particular. ¿Habrá justicia? ¿Darán con los responsables? Hay varias líneas donde se pone a prueba también la capacidad de respuesta. ¿Hace cuánto, y les pregunto a todos, hace cuánto no se reconocía que en la Ciudad de México habían sentado su base grupos de la delincuencia organizada? Era a ciegas quien en su momento gobernaba la Ciudad de México descartaba que, como en otras entidades nos volteaban a ver así, el problema es de ellos. Aquí no ocurre. Y fue el propio García Harfuch el que, además de sufrir el atentado en su contra, el que dijo sí, y están extendiendo sus operaciones hasta acá. Yo creo que el mensaje poderoso y preocupante hacia todos, no a la clase política, no a los morenistas o a los políticos en particular, es que a final de cuentas te transmiten esa vulnerabilidad de que tienen la capacidad, los recursos, las formas para llegar a acabar con el proyecto de vida de alguien. Como en este caso, decía Vania, bueno, se trata de una pareja de funcionarios, una chica muy cercana a la propia jefa de gobierno y de un político joven que dirías, bueno, estaban haciendo una labor en contra de tales grupos. No se sabe, el mensaje va más allá. Creo que se puede especular mucho, pero lo preocupante es lo que indica y lo que representa en un contexto donde nuestro vecino del norte dice, allá hasta les da miedo combatirlos y está así por entrar y por tener operaciones en nuestro país. Sí. Sería aceptar a Donald Trump para que pueda entrar con sus cuerpos de seguridad, con militares a México, ¿no? Yo creo que es el deseo más grande que tiene y apoderarse de alguna forma, ¿no? Como de la política, pero creo que la presidenta ha sido muy insistente y le ha dicho, bueno, creo que hay ciertos límites, pero la están... Si va sumando todo esto que está sucediendo, parece que hay algo que la está forzando a tomar decisiones. Hay una realidad, pues, o sea, es un problema real. O enfrentas la criminalidad o dejas que las cosas sigan igual. Y hay una presión externa. Muy fuerte. Es una especulación. Una presión externa de Donald Trump de que haz tu tarea, México. Frena a estos grupos.
Porque yo ya estoy, le dicen, yo ya estoy en las fronteras, ¿no? Así es. Entonces, con buques, con... entrar. Entonces, exacto, en la frontera con no México. están mancos. Los otros, los que están los que gobiernan parte del país, no están mancos. Y se van a defender. Y van a dar golpes de esos y de otros. Entonces, yo creo que en las próximas semanas, meses, van a venir situaciones muy complicadas para el país. Porque hay una decisión, yo veo una decisión de enfrentarlos. Sí. Y los otros van a reaccionar, se van a Así es. defender. Pues justo vamos a hablar al regresar de la pausa de las armas de Donald Trump, ¿no? No solamente posicionarlos en la frontera con México, a los militares, sino crear un domo, porque no solamente pudiera haber conflictos, como él lo llama, ¿no?, con grupos de crimen organizado mexicanos hacia su país, sino que él está viendo un conflicto global. Regresando de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la militarización de la frontera sur de su país con nuestra frontera norte para poder frenar una vez más pues todo lo que pueda suceder de intercambio en cuanto a, hablando de delincuencia, tráfico de drogas, ¿no? El fentanilo, que es uno de los problemas que él acusa a nuestro país. Bajar, por supuesto, el número de personas que entran de manera ilegal una vez más. ¿Cómo ven también este domo dorado que sin duda pareciera que es una locura? Pero cuando empiezas a ver el conflicto que tiene con el presidente de Rusia, cuando la Unión Europea se junta con sus líderes para ver cómo van a atender la presión que está provocando Donald Trump, etcétera, y le va sumando a este movimiento que ha causado, ¿cómo ven este domo, Vania? Bueno, está hablando Con toda de la un seguridad domo. en general, Sí, ¿no? claro. Todo el discurso desde que empezó la administración de Trump ha sido totalmente de guerra, es bélico. Sus mensajes han sido bélicos y todo el tiempo ha sido de guerra y yo puedo solo, no necesito a nadie. Y esto está reforzándolo totalmente. No, y no es nuevo. Y no te quería interrumpir, pero no, al contrario, no fue que iba a resolver el problema de Rusia y Ucrania en cuanto llegara. Pero él mismo han dicho, ellos ya tienen identificados sus posibles enemigos o los posibles países que podrían atacar a Estados Unidos. Ya les está poniendo nombre. Y ojo, porque en el momento que un país empieza a prepararse para una guerra, lo que te está anunciando, lo que está dando las señales de que puede haber una guerra. O sea, si tu vecino empieza a poner pistolas o empieza a poner bombas o empieza a poner lo que sea, pues tú te vas a preparar igual. O sea, lo que está buscando o lo que está mandando las señales de que va a haber un conflicto armado. Y me refiero también que no es nuevo esto porque ya en los 80 Ronald Reagan había tratado de hacerlo, pero en ese entonces no se tenía la tecnología que se tiene hoy, el dinero no iba a alcanzar. Incluso en ese momento Rusia había hecho como la broma de que la propuesta era como la guerra de las galaxias. En ese entonces, estoy hablando de hace 40 años. Y que el dinero no les iba a alcanzar y al final llegó Bill Clinton y terminó desechando ese proyecto. Iban a hacer un símil de un domo de hierro que está en Israel desde el 2011. Y este es parecido, pero va a ser con más tecnología. Pero ojo, están pensándolo hacer en 3 años, que fue lo que anunció Donald Trump, como todos los anuncios que hace, quién sabe si será cierto o no. Porque además otros militares o especialistas dicen que puede tardarse hasta 7 o 10 años y que además tampoco no se pueden estimar ni siquiera los costos por todas las implicaciones que puede llegar a tener esto. Insisto, se mantiene la línea y sí es delicado que esté él hablando de guerra y que además tenga ya identificados a los posibles enemigos de Estados Unidos. La señal que está mandando es de que prepárense porque posiblemente pueda haber otra vez una guerra. Otra guerra. Congruente con su estilo bélico, definitivamente, pero ha abierto frentes literal con todo el mundo y con todos los líderes mundiales. Y de todos los temas. Hay que decir que le ha dejado una ganancia. ¿Cuál? Con sus seguidores. Ha sido afín a su mensaje, a su estilo y a lo que esperaban de él. El
punto es, ¿qué tanto tiempo más será posible que siga con esta serie de locuras? Porque sus seguidores no son todos, y me refiero a los estadounidenses. Y en el partido, en el propio partido republicano, ya están algunos levantando las alertas de lo que pudiera pasar en una guerra que parece que no tiene límites. Si es la guerra comercial mundial que ha emprendido y las repercusiones que ya se están dejando sentir. En el tema también de la economía estadounidense, ha tenido un costo que pagar, porque las decisiones son de doble impacto. Sin embargo, en el tema de la seguridad es donde pareciera más resuelto, y esto es lo que sí preocupa en su mente, donde lo único que a mí me da esperanza es pensar que en 4 años estaría terminando su periodo y que dicen los expertos que no será tiempo suficiente para que termine su proyecto. Como cuando estuvo antes, recordarán, y cuando iba a poner el muro en toda la frontera con México y que no lo terminó. Dice mucho. En buena medida es su estilo bravucón, provocador, que marca la pauta, marca la agenda y es atracción para todos. Y esto le funciona. Y creo que ahí está, simplemente veamos al gobierno de México tratando de decirle, no tienes necesidad de venir porque ya estoy haciendo la chamba. No tienes necesidad de venir, como nunca antes estamos destruyendo laboratorios de droga química, como nunca antes estamos deteniendo a líderes, a cabecillas, a capos. Y está ahí como la espada de Damocles, a punto de caer. El tema es que a Donald Trump le funciona en su estrategia, en su objetivo. Lo que sí es que no nos está funcionando tanto ataque. Digo, hablábamos de las armas, hablábamos de esta militarización con la frontera, pero otro de los ataques es el económico. Y las últimas cifras, hablando de remesas y justo tocando el tema de que otro de los frentes que está abriendo contra México es ponerle un impuesto justo a las remesas que se envían a México. Y es que, por ejemplo, para poner una cifra de cómo sí nos está afectando esta guerra general que trae, ¿no? Ideológica también, ¿no? Con estas decisiones de no aceptar a ningún estudiante extranjero en la Universidad de Harvard y que empieza justo un pleito con esta universidad, es otra guerra también que tiene que ver con estos discursos de odio contra las personas que no son de su país. Pero, por ejemplo, a México nos está afectando. Jalisco es uno de los estados que recibe más remesas y bajaron más del 11% con respecto al último trimestre del 2024 para Jalisco, casi del 13% para México en general. ¿Qué nos puede esperar si a todo eso todavía le suma el 3.5%, por ejemplo, de impuesto a las remesas? Pues bueno, Un desequilibrio. Donald Trump ya nos agarró de piñata, ¿no? Eso creo que ya nos queda claro el día de... Y bueno, resulta que en su plan fiscal, porque esto todavía no va a entrar en vigor, o sea, todavía falta, pasó por Cámara de Representantes, falta que lo apruebe el Senado, y si lo aprueba el Senado, entraría en vigor el 1 de enero del 2026, entonces todavía hay algunas batallas que se podrían dar, ya inclusive hasta un grupo de legisladores viajó a Estados Unidos y lograron, se redujo, ¿verdad? Se redujo del 5 al 3.5%. Donald Trump lo metió en este proyecto fiscal como de 1000 páginas, por ahí lo metió. Y claro que iba a aprender la propuesta, pues porque con todo este clima inmigrante que hay en Estados Unidos, ¿no? Y esto pues es muy atractivo de, si están aquí de manera ilegal, pues ¿por qué no les vamos a cobrar más por el dinero que envían hacia sus países? Y una cuestión importante, pues algunos lo señalan, es ¿qué podría ocurrir respecto a este 3.5? ¿Cuánto dinero espera recaudar Estados Unidos por estos impuestos a las remesas? Se calcula que en 8 años se podrían recaudar hasta 22,000 millones de dólares, ¿no? Ese es un estimado que se tiene, pero también empiezan las especulaciones de, pues quizás la gente ya no quiere enviar el dinero que envían a México y a otros países, pues por las vías tradicionales, entonces lo podrían hacer a través de criptomonedas, a través de mercados negros, es decir, podría haber una afectación, ¿no? Aquí no se ha dicho todavía la última palabra, pero algo que llama la atención es que, por ejemplo, alguien que tenga residencia permanente en Estados Unidos tiene que pagar este impuesto, ¿no?
pues sí, lo podemos decir así, este impuesto. ¿Quién está exento? Pues los nacidos en Estados Unidos, los que ya tienen la ciudadanía, pero el resto va a tener que pagar. Un consuelo para México, o así lo han hecho ver las autoridades, es de que, bueno, nosotros no somos tan dependientes de esos recursos, es el 3% del PIB, a comparación de un país como, no sé, Guatemala o El Salvador, que puede ser el 40% de su PIB, ¿no? Entonces, la afectación todavía podría ser mucho mayor. Entonces, lo que espera el gobierno mexicano, pues es de que tal vez esto, pues en algún momento lo retiren, ¿no? Pero esto que comentabas de que Donald Trump ha abierto muchos frentes y como que parecía que se había tranquilizado un poco con todas estas turbulencias que había ocasionado el mercado. Y que los empresarios le dijeron, ya bájale un poquito. Sí, ya bajaron un poquito, pero parece que tomó un segundo aire, ¿no? Tomó fuerza y está con todo, absolutamente. Uno de los empresarios que le dijo, ya bájale un poquito, fueron los de la industria automotriz. Y también el INEGI saca cifras recientemente de que disminuyó la cantidad de vehículos de exportación y la venta de vehículos. Y justo la industria automotriz es muy importante para el desarrollo de México. Nuevamente, a lo mejor no se siente todavía el impacto, pero de que ya está golpeando a México, ya lo está haciendo. Bueno, como tú dijiste, la piñata, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tomó Trump a México como la piñata. Es parte de esa forma de actuar, de presionar de Donald Trump. Y es un dolor de cabeza, pues. Imagínate, la presidenta Claudia Sheinbaum atiende una de las demandas de Donald Trump y al día siguiente le saca otra y otra y otra. En el caso de las remesas, pues sí es muy importante para Jalisco, por ejemplo, que es el segundo estado que recibe el mayor número de remesas. El 10% de las remesas que mandan a México de Estados Unidos, que es más de 60,000 millones de dólares, lo recibe Jalisco, que son más o menos 5,000 millones de dólares. ¿Y qué son 5,000 millones de dólares? Son 100,000 millones de pesos, ¿no? O sea, el 65% del presupuesto que maneja el gobierno del Estado lo reciben en remesas los jaliscienses. Sería el 3.5%. O sea, sí golpea, pero no tanto. No tanto. A diferencia de ese 15 o 25 o 30% de arancel que quería imponer Donald Trump. Y como dice Iván, habrá que ver pues si esta idea la ejecuta, porque muchas de las cosas que dice quedan en bravata. Falta todavía a enero del próximo año que si la aprueba la Cámara de Senadores, que si quiere Donald Trump, si realmente quiere, si lo van a aprobar, porque el Senado tiene mayoría los republicanos, tiene mayoría Trump, lo van a aprobar. Pero ¿qué tanto es real esto? Él señala que es parte para financiar pues todo lo que implica la lucha antimigrante, de los costos que significa para Estados Unidos la expulsión, las medidas de seguridad que tiene que llevar adelante, sería parte de ese financiamiento, pero realmente 2.400 millones de pesos anuales, de dólares, pues es muy poco en cuanto al gasto que significa todas estas medidas de seguridad, como esto que anuncia de este Domo Dorado, que serían cuando menos 175,000 millones de dólares, ¿no? Que se requerían de invertir y que estaría terminado, según Trump, pues cuando terminara su gobierno, ¿no? En 2029. Sí, 2029. Sería, ahí terminaría. Pero hay otros que consideran que no serían 175 millones de dólares, serían 500,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, cosas muy descabelladas, es lo que estamos viendo, pero pues es parte de esa preocupación constante que genera. Pareciera que está pensando cómo va a molestar, ¿no? Cómo va a generar problemas. Que pues no esperaríamos que un presidente con un país amigo como México pues se dedicara a hacer esas cosas malévolas, ¿no? Una carrera de resistencia es lo que le ha puesto a todo el mundo. ¿País amigo? Bueno, así éramos. Si no fuéramos De alguna amigos. manera el Tratado de Libre Comercio
hacia allá nos llevaba, ¿no? A que nos pusiéramos de acuerdo de cómo convivir, ¿no? De cómo impulsar el desarrollo con estrategias de mediano y largo plazo, que de alguna manera ha funcionado en México, los resultados que ha generado el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y que ahora Trump considera pues que es negativo para Estados Unidos, que el gran perdedor es Estados Unidos, ¿no? Y que continuará la presión de querer entrar, lo decíamos hace un momento, ¿no? Buscará cualquier frente, cualquier pretexto, cualquier noticia, para querer entrar y presionar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues es que parece que Estados Unidos se está pasando de ser el sueño americano a la pesadilla americana. Porque lo que están haciendo con esto es que haya menos migración y poder tener más ingresos. O sea, con todo lo de las remesas. Y luego pasémonos todavía ahora con lo que el pleito que trae con Harvard, que es una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, que antes incluso yo creo que hasta estratégicamente era un privilegio o te daba muchísimo poder llegar a estudiar a esa universidad, tanto para el grupo político a nivel mundial. Y ahora el pleito es que está pidiendo información del 30% más o menos de sus estudiantes que son extranjeros. La universidad se negó a entregárselos porque pues él la quiere porque dice son personas que están son pro Palestina o porque vienen y se manifiestan. ¿Y por qué se manifiestan? Harvard le dice no te vamos a entregarle la información y entonces ahora lo que van a hacer es empezar a retirar el visado de los estudiantes y ya no van a otorgar más visados para personas que se van a estudiar a Estados Unidos. Volvemos a lo mismo, es otra vez un discurso bélico donde ve a los extranjeros como enemigos y a donde ya no quiere que vayan o que sigan llegando más extranjeros con este pretexto ahí a Estados Unidos y mucho menos a esta universidad. Y ahora se está peleando incluso con las propias universidades de su país. Así es. Pues ¿a dónde nos va a llevar Donald Trump y de qué forma le han felicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum de que le ha hecho frente, ha sabido conversar, pero también hay quienes dicen que ya tiene que parar forma de negociación vía telefónica, sino que se requiere ya de mayor precisión para manejarle cada una de sus propuestas, de sus presiones, de sus iniciativas a Donald Trump. ¿Crees que creen, y la pregunta sería para concluir, que ya llegó el momento justo de mostrar esa firmeza y más fuerza para responderle? Subió el tono la propia Claudia Sheinbaum, considerando que siempre ha sido muy mesurada, muy tranquila. Subió el tono con el tema de las remesas y está incluso haciendo el llamado a una movilización, pacífica, a un mensaje, hay que hacérselo notar. Ya están pagando impuestos y no es justo. Ya no está en esa posición tan prudente, pues. Vale. Yo sí creo que llegó. Bueno, podría serlo, pero me parece que esto de cabeza fría le ha funcionado mucho mejor a la presidenta y sobre todo, que bueno, lo comentamos brevemente, pues ya la frontera, Estados Unidos lo que está haciendo es poner ya no a fuerzas civiles, sino ya directamente a soldados y quien quiera entrar a territorio estadounidense se puede llevar un balazo, le puede pasar y lo anuncian, ¿no? Las autoridades. Entonces, si la presidenta se radicaliza, Donald Trump todavía lo puede hacer mucho más. Así es, para irnos. Yo creo que la política que ha seguido la presidenta debe de continuar. Lo ha manejado muy inteligente. Y finalmente no nos queda otra alternativa más que construir acuerdos con Estados Unidos, porque no nos podemos cambiar de lugar. Bueno. Cabeza fría todavía. Yo creo que todavía va a seguir así y ha funcionado hasta ahorita. Hay que estar muy pendientes del próximo domingo a la elección judicial, a ver si hay esta protección de este gran proyecto que nació justo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ahora veremos que también le funciona, ¿no?, con el cambio o con esta elección judicial. A usted muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. De manera especial, hoy quiero agradecer a la producción de Periodismo en Plural, a cada una y cada uno de mis compañeros que han participado en esta mesa, porque a partir del próximo lunes viene una nueva temporada. Al frente de Periodismo en Plural estará Jaime Barrera. Yo me despido, gracias por su confianza, pero recuerde, como es costumbre, una bonita costumbre, en punto de las 9 de la noche, le espero en las noticias N+ Guadalajara. Que tengan excelente noche. Gracias.